Imputación. Pasó a seguir, la Auditoría General adelanta una investigación a la Contraloría de Bogotá, en donde se logra identificar que los resultados frente a las investigaciones del cartel de la contratación suman únicamente pronunciamientos aislados, pero no resultados puntuales por parte del ente de control distrital, lo que provoca que la Contraloría General de la República asuma esta investigación. De los hallazgos y procesos de responsabilidad fiscal era cercano a los 855.000 millones de pesos. Es en ese, digamos, en ese eje, en ese segmento en donde la Contraloría de Bogotá debe ir produciendo sus respectivos resultados y que eventualmente muchos de ellos pueden llegar a ocasionar medidas económicas adversas para la administración o retrasos o multas o medidas de caducidad, en donde es muy importante que los organismos de control fiscal estén verificando que esos contratistas que están incumpliendo los contratos sean efectivamente sancionados, porque esas multas, esas cláusulas penales pecuniarias, esas penalidades que se le deben imponer a esos contratistas son precisamente los recursos con los cuales de alguna manera se indemniza el gran daño que se le está ocasionando a la ciudad con el retraso de las obras. Indagaciones que tiene en la palestra pública el alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, al actual director del IDU, Néstor Eugenio Ramírez, al exalcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón, a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, y a Carmenela Lopera, directora de Infraestructura, entre otros, pues el fallo de responsabilidad fiscal que dictó la controladora Sandra Morelli pide embargar el 50% de los bienes de los anteriormente mencionados por contratos celebrados en la calle 26 con el grupo Nule, a lo que el burgomaestre respondió. En el caso mío, parte de un supuesto equivocado. Nos endilga al exalcalde Garzón y a mí la responsabilidad en el tema de la contratación del IDU. Eso pues no se ajusta a la verdad. Bogotá tiene un régimen especial consagrado en la Constitución Política de Colombia. Establece claramente que los responsables en el tema de la contratación son los directores de las distintas entidades y de los establecimientos públicos. Por consiguiente vamos a agotar pues obvio todos los mecanismos de defensa que nos permitan la ley. Así Gómez concluye reiterando que las grandes venas rotas corresponden al uso desmesurado de la contratación a dedo, situación que desembocó en este grande foco de corrupción. La creación de esos recursos comienza por la adjudicación de los contratos a través de mecanismos de concursos y de libre concurrencia de todos los empresarios y de toda la ciudadanía. Son cifras muy preocupantes y ahí es uno de los temas cruciales que tenemos que abordar los organismos de control fiscal. Por otra parte, con sorpresa, la Comisión de Seguimiento de la Contratación en Bogotá logró identificar que las irregularidades no solamente se vieron reflejadas en la contratación de malla vial, sino que además este cartel logró infiltrar sus redes en sectores como hábitat, salud, comedores comunitarios, entre otros. Redes de sociedades que reciben grandes paquetes contractuales por volúmenes de centenares de miles de millones de pesos y que se llevan los contratos más importantes de varios sectores. Tienen una alta participación en la contratación del IDU, controlan las interventorías grandes de la empresa de acueducto, tienen los contratos grandes del sector de hábitat, se hicieron al contrato más grande de la Secretaría de Salud, que es el servicio de ambulancias, si descontamos las operaciones que la Secretaría tiene que hacer con las EPS del régimen subsidiado. De manera que esto es muy inquietante porque además se sabe de los vínculos que existen entre Emilio Tapia y el hermano del alcalde, el senador Iván Moreno. Por consiguiente, se adelantaron investigaciones que demuestran el favorecimiento de contratos en el sector salud por más de 67.000 millones de pesos para un servicio de 70 ambulancias. Lo mismo contratos celebrados bajo el gobierno de Samuel Moreno para la construcción de 667 viviendas de interés social por cuantía de más de 13.780 millones de pesos. Las ambulancias en la Secretaría de Salud, estamos hablando de 65.000, 70.000 millones de pesos. Los contratos del sector de hábitat, estamos hablando del Centro Cielos Abiertos en San Victorino, donde las operaciones de ese contrato, pues las ventas van a ser de orden de 700.000 millones de pesos, pero las utilidades de la empresa controlada por Tapia,
que maneja la gerencia y las ventas es del orden de los 30.000 millones de pesos. Otro contrato de construcción de viviendas de interés social en la Secretaría de Hábitat, donde hay muchos elementos para pensar que se mueven sociedades de ese mismo entorno. Estamos hablando de un contrato de 15.000 millones de pesos. Las auditorías de las grandes interventorías, del acueducto, son operaciones de 10.000 millones de pesos. Y esto sin contar un envión preocupante que se intentó hacer desde Aguas de Bogotá para hacerse al control del relleno Doña Juana. Además, los contratos de comedores comunitarios a través de la Secretaría de Integración Social por parte de la familia Torrado, contratos celebrados en esta administración por más de 160.000 millones de pesos. En el gobierno de Samuel Moreno Rojas, la cuantía de sus negocios con el distrito se multiplicó por 10, pasa de 160.000 millones el volumen de contratos que tienen los Torrado con la administración Moreno Rojas. Básicamente contratos con la Secretaría de Integración Social para comedores comunitarios, pero también para centros asistenciales a población vulnerable. Por otra parte, Gustavo Petro afirma que Emilio Tapia mantiene un contrato adicional llamado Borde del Norte de Bogotá, obras que han provocado gran traumatismo para los habitantes del norte de la capital, pues presentan retrasos y eso se ha visto reflejado en las emergencias invernales en la capital del país. En la ciudad de Bogotá es una empresa o consorcio que se llama Borde Norte de Bogotá. Es decir, tiene como objetivo la expansión, la construcción de las redes de acueducto y alcantarillado hacia el norte en la expansión urbanística de la ciudad. Fíjate cómo estas cosas dramáticas, porque estamos acabando el medio ambiente y el agua incluso nos lo está gritando, tiene unos beneficiarios particulares y unos intereses particulares dentro de la ciudad, empresarios, contratistas, amigos. En donde se logró identificar además vínculos muy cercanos entre algunos habitantes del municipio de Sagún en el departamento de Córdoba y Emilio Tapia, redes que hacían parte de una estructura dedicada a captar contratos utilizando fachadas de diferentes tipos con el ánimo de lograr adjudicar contratos. Paquetes contractuales por sumas muy superiores a 100.000 millones de pesos y que eran coordinadas o que son coordinadas por Emilio Tapia, tienen entre sus accionistas y entre sus representantes y directivos a muchas personas de Sagún, Córdoba, que están involucrados en estas sociedades que recibieron importantes o grandes paquetes contractuales en Bogotá. Eso es un indicio muy fuerte, de que hay unas redes de amigos, unas redes de socios, unas redes de compadres que a través de esas sociedades se están quedando con segmentos importantes de la contratación en Bogotá. Adicionalmente se conocieron vínculos muy cercanos entre el abogado Álvaro Dávila, asesor de los NULE, con contrataciones de este tipo. Ha sido asesor de grandes contratistas del distrito. Por ejemplo, fue asesor de los NULE en diversas actividades y en diversas operaciones. Entonces, ese doble papel, ese doble rol, así usted no tenga un video en que el señor aparezca haciendo propuestas indecorosas o propuestas indebidas de comisiones, etcétera, la existencia de ese doble rol ya de entrada es sumamente inquietante. Frente al gran retroceso que sufrió Bogotá por el modelo contractual y las irregularidades en contratación pública, la directora de Infraestructura del Instituto de Desarrollo Urbano, Carmen Elena Lopera, a quien se le adelanta un proceso de responsabilidad fiscal en la Contraloría General de la República por la adjudicación de contratos al Grupo NULE en la calle 26, afirmó que a finales del mes de abril, los 5 grupos que componen la troncal de Transmilenio por la calle 26 estarán listos, pese a la inclemencia del clima. Tenemos atrasos evidenciados en todos los contratos, no solo en los de fase 3, sino en general en todos los contratos, porque desafortunadamente la actividad que desarrollan en horas de la mañana, en la tarde, ya son infraestructuras que están lavadas y que se han perdido en su gran mayoría. No tenemos una solicitud formal de adición o de prórroga por esta causa,
pero con los interventores estamos evaluando particularmente cada caso. Frente a la posible negligencia por parte del IDU a la hora de adjudicar contratos, Lopera aseguró que la entidad no es responsable de los incumplimientos por parte de contratistas irresponsables. No pueden ser adjudicatarios de un proceso porque no me parece o porque de oídas usted no es conveniente. El IDU no puede actuar de esa forma, porque no somos jueces ni ostentamos ese título como para enjuiciar a una persona o a un contratista. Cabe recordar que Cable Noticias intentó contactar al alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, al contralor distrital Miguel Ángel Morales Rusi, pero no fue posible. Finalmente es de recordar que son más de 18 funcionarios del IDU investigados, el secretario general de la Administración Distrital Yuri Chillán, por parte de la Fiscalía General de la Nación. Eso sin contar los procesos disciplinarios y de responsabilidad fiscal que se adelantan contra funcionarios y el mismo alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno, y sin olvidar el proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el senador Iván Moreno por presuntos nexos en el cartel de la contratación en Bogotá. Aunque el mismo mandatario distrital Samuel Moreno Rojas le pidió a los órganos de control que lo investigaran, se espera que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría General de la República actúen de manera contundente en este proceso que ya le cuesta al distrito varios millones de dólares. Gracias por acompañarnos en este informe especial del cartel de la contratación. Cable Noticias, 24 horas de información.